Que el Señor les bendiga a todos en este hermoso tiempo. Qué gran privilegio poder llegar a través de este medio, podernos conectar y poder compartir la palabra del Señor. Vamos a preparar nuestra Biblia, tome su Biblia, llame a sus hijos, llame a su familia y reunámonos para escuchar la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante. Quiero hoy que podamos platicar, que podamos hablar sobre la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. La importancia de poder caminar de la mano del Espíritu Santo, de poder darle ese valor que la persona del Espíritu Santo se merece. Lo hemos hablado durante mucho tiempo. El Espíritu Santo no es un personaje ficticio. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo tiene sentimientos. El Espíritu Santo puede ver, puede sentir, puede escuchar. El Espíritu Santo habla. Y en estos tiempos que estamos viviendo, yo creo que una de las características que la iglesia tiene es que la iglesia le ha restado muy poca importancia al Espíritu Santo. Creo que hay ministerios que Dios está levantando, ha levantado, donde le han dado lugar al Espíritu Santo de alguna manera. Y por eso el Señor les ha permitido alcanzar muchas cosas, pero también muchas veces la gente pierde esa comunión, pierde esa relación, le resta mucho valor al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que dirige nuestra vida. Vámonos a Hechos capítulo 2, verso 1, dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Póngale mucha atención a este pasaje de la Biblia, porque dice la palabra del Señor que Jesucristo les encomendó a sus discípulos que esperaran la venida del Espíritu Santo. Bien importante poder entender que dice, cuando llegó el día de Pentecostés. El pueblo judío, el pueblo de Dios, celebraba el Pentecostés, era la conmemoración de que Dios les había entregado la ley en el monte Sinaí. 50 días después de la Pascua, 50 días después de la Pascua se celebraba el Pentecostés, conmemorando que se les había entregado la palabra del Señor en el Sinaí. Jesucristo asciende al cielo y Jesucristo les deja una encomienda a sus discípulos, les dice que se queden esperando, y dice la palabra que 120 personas estaban reunidas en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo. Ahora, esto es bien importante porque dice la palabra que cuando llegó el día de Pentecostés, esto es bien importante poder entender, porque es curioso poder ver que fue en el día de Pentecostés en el que el Señor cumplió la promesa de la venida del Espíritu Santo, cuando el pueblo de Israel conmemoraba también que se les había entregado la ley 430 años, si no estoy mal atrás. Ahora, poder entender esto es bien importante porque nosotros tenemos que ir avanzando y tenemos que ir creciendo en el entendimiento de la persona de Cristo y también en el entendimiento de cómo funciona o cómo opera el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Mire, lo más importante es poder identificar la unidad que se manejaba en ese tiempo. Fíjese que una de las características más complicadas de la iglesia en este tiempo es que no maneja la verdadera unidad. A veces creemos que hay unidad, pero cuando nos damos cuenta, nos percatamos de que un pastor no le habla a otro pastor, un apóstol no le habla al profeta, el profeta no le habla al pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a darnos cuenta realmente que una de las características que más afecta a la iglesia es la falta de unidad. No existe la unidad y necesitamos pedirle al Señor que Él sea el que nos ayude, que Él sea el que nos dirija, que Él sea el que nos sustente, que Él sea el que nos muestre realmente cómo es que el Espíritu Santo opera en nuestra vida. Dice la palabra que estaban unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Sabe? Esto es bien importante poder entender lo que la Biblia nos dice, el cual llenó toda la casa. Eso significa que había un vacío en la casa. Pero ahora la casa estaba lleno del Espíritu Santo, y entonces dice la palabra de Dios, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Eso significa que ellos estaban vacíos. Y hoy quiero hablarle a la iglesia que a lo mejor le ha restado importancia al Espíritu Santo, a lo mejor no conoce al Espíritu Santo. Hay gente que a lo mejor no entiende a la persona del Espíritu Santo, y le quiero decir una vez más, el Espíritu Santo es una persona, que tiene sentimientos. El Espíritu Santo no es una historia, ¿sí?
porque a veces la gente cree que el Espíritu Santo es como una historia o es alguien que a lo mejor estuvo en algún tiempo en la Biblia operando. Pues le tengo que decir que el que opera en este tiempo en la iglesia de Cristo, el que opera en este tiempo es el Espíritu Santo. Entonces la Biblia dice que el Espíritu Santo es el Paracleto, que es el Consolador, que Él nos guiará a toda verdad. Cuando empezamos a ver nosotros lo que la Biblia le habla del Espíritu Santo, es entonces cuando tenemos que darle ese valor que él se merece. La Biblia nos indica que cuando llegó el día de Pentecostés y el Espíritu Santo vino sobre la casa, llenó toda la casa y llenó a aquellos que estaban vacíos, que carecían de Él. En este tiempo creo que el Señor quiere que nosotros nos llenemos de su Espíritu, podamos entender lo que su Espíritu hace en nuestra vida, lo que su Espíritu trae a nuestra vida. Miren lo que dice acá, dice que habían hombres de todas nacionalidades, habían hombres de todas partes de Asia, de Italia, hombres de varios lugares. Y entonces quiero que me acompañe siempre en Hechos capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, cuando el Espíritu Santo lo llena, ahora dice la Biblia que Pedro, recuérdese que Pedro caminó con el Maestro, pero Pedro dice la Biblia que era un hombre iletrado, o sea que Pedro tenía una característica que Pedro no tenía ese conocimiento, esa preparación teológica o esa preparación rabínica. Sin embargo, Jesucristo impartió en ellos y hoy que el Espíritu Santo llega con ellos, dice la Biblia que Pedro se para y da el primer discurso. Y miren lo que dice, Hechos capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, mire, 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Miren, ahora él declara palabras porque ahora él ya está lleno del Espíritu Santo. Quiero decirle a todas aquellas personas que a lo mejor están anhelando un ministerio, están anhelando que Dios los use, o están ya funcionando en algún llamado, en algún ministerio, en alguna asignación, algún liderazgo, que tú puedes ser un buen cantante, puedes ser un buen tecladista, un buen guitarrista, a lo mejor un buen predicador, pero si no estás lleno aún del Espíritu Santo, si aún tú no estás lleno, tú no vas a poder hablar las palabras que verdaderamente el Señor quiera traer a tu vida, sino vas a estar hablando humanidad. Vas a estar hablando de tu posición, vas a estar hablando de tu punto de vista personal y tenemos que hablar lo que el Señor quiera que hablemos para nuestra iglesia y para nuestros hijos. Miren lo que dice la palabra. Oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. La hora tercera era las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Miren, y en los posteros días dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, algunos teólogos a esto le llaman un sensus plenus, que significa que esto se cumplió una parte de esa palabra se cumplió en este pasaje bíblico hace 2000 años, pero que una parte de esa palabra se sigue cumpliendo en este tiempo. Y nosotros tenemos que entender que esa palabra es la que se sigue cumpliendo hoy en día y que en los postreros tiempos, dice Dios, derramará de su espíritu. Él está derramando de su espíritu. Pero los tiempos cada día se están acelerando más y nosotros tenemos que estar, hermano, tenemos que estar alineados al corazón de Dios. Tenemos que caminar de la mano del Espíritu Santo para que podamos entender cómo quiere Dios que nosotros podamos operar. Quiero que me acompañe a otro pasaje bíblico, permítame, a Romanos capítulo 8, verso 14. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 14. Bien interesante porque dice la palabra de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Mire, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, el problema es que muchos de nosotros no somos guiados por el Espíritu. Fíjese que a veces vivimos una vida muy religiosa y en la religiosidad se nos olvida que el Espíritu Santo nos guíe. Pero hablamos o predicamos muy lindo, pero no practicamos lo que predicamos. Y a veces realmente nosotros como personas, como hijos de Dios, debiéramos de ser guiados por el Espíritu Santo. Dice, porque todos los que son, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, una de las características del cristiano es que tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios nos guía, hermano, no vamos a equivocarnos, no vamos a estar practicando ensayo y error. A veces nosotros practicamos ensayo y error y por eso es que nos equivocamos, por eso es que hablemos de empresarios, hablemos de ministros, hablemos de gente de Dios, que se comete tantos errores. ¿Sabe por qué? Es porque no le pidieron al Espíritu Santo que los pudiera direccionar, que los pudiera dirigir.
Cuando nosotros nos guiamos por el Espíritu, usted se va a sorprender. Quiero contarle esta anécdota muy importante para que podamos entender este pasaje bíblico y la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo. Tengo unos amigos ministros que tienen ya años, muchos años de ministerio, décadas de ministerios, y somos amigos que Dios ha permitido que amemos y que tengamos una buena amistad. Resulta que hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, recuerdo, ya como 2, 3 años, llegamos a su casa, ministramos y bueno, cuando terminamos de cenar, nos comentaban que querían comprar un vehículo nuevo y como amigos les preguntamos qué vehículo querían comprar y la pastora me dice, pastor, yo quiero la Audi Q7, ¿sí? De agencia. Obviamente nosotros en ese momento nos alegramos con ellos y a mí me encantan mucho los automóviles, entonces comienzo a dar mis recomendaciones y contentos y todo y hasta el pastor contento y resulta que iban a ir en la siguiente semana, si no estoy mal creo que era un día domingo que nosotros estábamos con ellos, el día lunes o martes ellos iban a estar en la agencia. Bueno, pasaron los días y efectivamente nos llamaron cuando ya habían elegido vehículo y cuando nos llaman nosotros muy contentos, pastores, ¿qué pasó? Ya tienen la Q5. Entonces nunca olvidaré porque creo que es una lección de vida, es una enseñanza bien importante que a mí me edificó mucho. Me dicen los pastores, pastor, sí compramos un carro nuevo, pero oramos al Señor y el Espíritu nos dijo que no compráramos la Audi Q7 porque la iglesia no estaba preparada para ver cómo el Señor nos había bendecido aún. Entonces nos permitió comprar una camioneta Honda CR-V, siempre de agencia, pero no la camioneta que ellos querían. Ahora, yo quiero que usted pueda entender esta anécdota porque sé que puede ser de bendición. O sea, Dios sí quería darles un vehículo nuevo, pero Dios les dijo que no compraran el vehículo premium, sino que compraran un vehículo de las categorías medias, pero que los bendijo, fueron a traer sus vehículos muy contentos, de hecho nos lo fueron a enseñar, pero Dios les dijo, el Espíritu les dijo que no lo hicieran porque la iglesia no estaba preparada, la gente. Ahora, este es un ejemplo muy, muy bueno, espero que te pueda edificar, porque a veces nosotros no le pedimos la dirección al Señor para las decisiones que vamos a tomar. Un vehículo, hay gente que se quiere casar, hay gente que se quiere viajar, hay gente que quiere hacer muchas cosas, pero jamás le da lugar al Espíritu Santo que Él merece para que nos pueda direccionar. Te quiero dejar esta anécdota porque dice la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, los que son guiados por el Espíritu Santo, los que son guiados, póngale mucha atención a esto. Porque usted puede pensar que usted es guiado y usted no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Estos son hijos de Dios, porque un hijo obedece a su padre. Recuérdese que Jesucristo, uno de los ejemplos que ponía, dice, yo no hablo nada que no haya oído hablar a mi padre. Mi padre y yo somos uno, así como su espíritu y yo somos uno. Mire, Jesucristo eran las palabras que Jesús decía. Entonces, decir nosotros que somos guiados por el Espíritu Santo, a veces deberíamos de pensarlo 2 veces para saber si realmente estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Sabe que uno de los problemas más grandes que las personas tienen es el temor? Temor al fracaso, temor al matrimonio, temor a la crisis que pueda haber. Ahora mismo estamos en una pandemia, hay un temor por la pandemia, temor por esta enfermedad. Conozco pastores que están metidos en temor. Yo quiero comentarle, le quiero decir, hermano, yo creo firmemente que muchas veces nos vamos a atemorizar, nos vamos a preocupar, pero no podemos vivir en temor. Y si estamos viviendo en temor, eso solo significa o eso solo representa que el Espíritu Santo no está guiando nuestra vida. Porque dice la palabra, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Sabe que la palabra Abba Padre, yo creo que muchos ya la conocen, la palabra Abba Padre, si quiere decir papito, ¿sí? Y eso solo nos indica, hermano, la relación que Jesús tenía con su Padre. Fíjese que bien interesante que podamos entender nosotros que esa era la relación que Jesús vino a enseñarnos que él tenía con su papá, que él le decía a su papá, papito. ¿Y cuántos en este tiempo, hermanos, que yo ni papá tuve porque mi papá nos abandonó, yo no conocía a mis padres? Pues te quiero decir que tú y yo tenemos ese espíritu de adopción por el cual hoy clamamos papito. Tú le puedes decir a Dios papito. Ahora, quiero que me acompañes a 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, para ir haciendo un poco, avanzando en este mensaje que espero que pueda edificar tu vida. Ahora, ¿por qué te comienzo a hablar del Espíritu Santo? Y ahora quiero que vayamos a 1 Timoteo 4, 1, porque te comienzo diciendo que la iglesia de Cristo, cuando comienza su operatividad en la tierra, porque eso es bien importante poderlo entender, Jesucristo dio a luz a la iglesia, dice la Biblia que dio a luz de agua y de sangre, ¿sí?
Y cuando ahora Jesús asciende, Jesús les deja una encomienda y les dice, esperen al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llega, el Espíritu Santo activa. Mire, el Espíritu Santo es un activador en nuestra vida y Él llega y activa la iglesia. Entonces ahora la iglesia empieza su operatividad sobre la tierra. Esa operatividad que la iglesia comienza sobre la tierra, la comienza porque el Espíritu Santo es el que da, voy a utilizar este término para que usted me pueda entender, el estartazo. El Espíritu Santo es el que da la energía. El Espíritu Santo es el que da la inercia. El Espíritu Santo es el que activa. Y eso es bien importante poderlo entender. Entonces luego vemos nosotros que el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo nosotros avanzamos y somos adoptados y ese Espíritu nos va direccionando para que conozcamos los niveles de paternidad que Dios tiene para nosotros y conocer ese nivel de paternidad. Ahora cuando vemos nosotros 1 Timoteo capítulo 4, el título que tiene es Predicción de la Apostasía. Y esto es bien importante poderlo entender. Porque dice ahora, mire, acompáñenme, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice, dile al que tienes a la par, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, pero el Espíritu dice, dile, pero el Espíritu dice, claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, una encomienda que el Espíritu da, un consejo, una palabra que el Espíritu da, es que por los postreros tiempos o en los días finales, para que usted me pueda entender, algunos van a apartarse de la fe. La Biblia nos dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es parte de la doctrina fundamental de la iglesia cristiana, de la iglesia de Cristo. Y poder entender nosotros eso es bien interesante porque dice que en los postreros tiempos, en los días finales, algunos van a apostatar de la fe. ¿De qué manera? Escuchando a espíritus engañadores. Mire, iglesia de Cristo, tenga cuidado, porque ya está comenzando la apostasía a nivel global. La apostasía, ya hay gente predicando proyecciones que no son bíblicas, que no tienen una correcta interpretación de la palabra teológica, que no tienen una correcta exégesis de estudio, pero que como parece muy llamativo o como es lo que los hombres quieren. ¿Sabe una cosa? Los hombres quieren que los políticos se levanten, que hayan naciones salvas para Cristo. Escuchaba la otra vez a unos grandes teólogos hablar y que yo comparto y decían que no van a haber naciones salvas para Cristo. O sea, no van a haber países, pues, para que usted me pueda entender, porque la palabra naciones representan etnias y las etnias tienen que ver con personas unilaterales. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Dice la Biblia que cuando Jesucristo venga, dice que separará a las ovejas de las cabras. Eso significa que son naciones, son etnias. Quiere decir que va a separar a un guatemalteco, va a separar a un colombiano, va a separar a alguien y va a separar a algunos que van a ser ovejas y otros que van a ser cabras. Pero la Biblia no habla de naciones enteras convertidas para el Señor. Entonces, cuando hablamos de esto crea un choque y la gente se siente como afectado porque hay gente que anda enseñando que Guatemala para Cristo, que naciones oveja, que naciones... Y otro día vamos a hablar esto más profundo porque hoy quiero que podamos entender la importancia de lo que el Espíritu quiere hablar a nuestra vida. Pero sí es importante que entendamos, mis amados hermanos, que necesitamos estudiar más la palabra, necesitamos más que el Espíritu Santo nos enseñe y nos dé el discernimiento, que es entendimiento que solamente viene por la palabra de Dios. Voy avanzando. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y de doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentiros. Mire, y doctrina de demonios. ¿Qué significa doctrina? Son dogmas de hombres confabulados por demonios. Dogmas de hombres que van a decir que un ángel se les apareció, que Dios les dio la revelación, que Dios les dio la sabiduría. Y ahí es donde nosotros necesitamos a hombres y mujeres de Dios que puedan tener una correcta interpretación de la palabra, una correcta proyección de la palabra para que nadie se pierda. Pero más que una correcta interpretación y estudio de la palabra, que su Espíritu Santo nos pueda guiar, nos pueda direccionar y nos pueda enseñar el camino correcto. La Biblia es clara en decir que esto, escuchando espíritus engañados y doctrinas de demonios. Entonces, Pablo nos habla de la gran apostasía. Me voy a detener acá. Pablo nos habla de la gran apostasía que está por venir y nosotros en este tiempo tenemos que estar en Iglesia de Dios muy anuentes a lo que está pasando en el mundo, a lo que está pasando en nuestras naciones, a lo que está pasando en cada tiempo. Los políticos, hermano, no pueden traer la salvación de un país. No estemos esperando que nuestros presidentes a nivel de naciones
traigan la salvación que estamos esperando, hermano. No, el único que trae salvación es Cristo Jesús, el único que puede restaurar nuestra vida es Dios, el único que puede tener misericordia de nosotros es el Espíritu Santo y el Señor que lo ha dejado para que pueda operar en este tiempo. Yo le quiero pedir a usted que siga buscando de Dios, que siga anhelando su presencia, pero sobre todo que anhele conocer al Espíritu Santo. Hay tantos cánticos que magnifican al Espíritu Santo. Vaya, estudie la palabra, estudie su Biblia, métase a la palabra. Yo quiero dejarlo que por favor en este tiempo que se meta a la palabra, que busque de Dios, que indague, que lea, que escudriñe la Biblia, porque este es un tiempo donde hay mucha sequedad de la palabra y la gente solo quiere dones, solo quiere fluir en dones de profecía, quiere oír palabras, pero nadie quiere vivir una vida piadosa, nadie quiere vivir una vida en santidad, nadie quiere vivir una vida con relación, que tenga relación con el Espíritu Santo. Quiero que ahí donde estés, quiero que oremos, quiero orar por cada petición. Siempre estamos orando por las peticiones, por las necesidades, por los enfermos y orar también por aquellos que son fieles. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos hoy delante de ti, Señor, a darte gracias por la vida, por cada una de las cosas que tú haces. Señor, oramos por aquellos que están enfermos, Señor, en los hospitales. Mandamos una palabra de sanidad, mandamos una palabra de vida. Oramos para que tú, Señor, los guardes, los libres, los levantes de esas camas de hospital. Señor, todos esos que están enfermos aún por esta pandemia, oramos para que tú puedas hacer un milagro sobrenatural, Señor, ellos puedan ver tu mano poderosa y puedan tener un encuentro personal contigo. Oramos, Señor, por cada uno que está enfermo por enfermedades extrañas, enfermedades raras. Señor, sana cáncer, sana, Señor, SIDA, sana enfermedades del alma, enfermedades, Señor, de la mente, enfermedades del corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, manda una palabra de sanidad sobre tus hijos, sobre tus hijas, Señor. Oro por todos aquellos, Señor, que están pidiendo un milagro financiero, un milagro en sus empresas, un milagro en sus comercios, Señor. Trae, Señor, libertad de finanzas y desata proyecciones nuevas para que puedan sorprenderse de lo que tú tienes para sus vidas. Señor, también clamo por aquellos que están pidiendo trabajos, empleos nuevos. Señor, ten misericordia, Padre, y trae nuevas oportunidades laborales para que puedan ver tu mano poderosa. Quiero orar también por aquellos que son fieles diezmadores y ofrendadores, Señor. Aquellos que son fieles contigo, Señor, que te dan lo tuyo. Padre, yo bendigo a aquellos que son fieles ofrendadores y diezmadores. Trae provisión, trae bendición. Haz que se cumpla tu palabra que dice que tú, Señor, derramarás bendición hasta que sobreabunde y reprenderás al devorador. Reprende al devorador en sus casas, en sus empresas, en sus negocios, Señor. Padre, gracias por este tiempo tan especial, porque sabemos que tú tienes el control de nuestra vida, de nuestra casa. Hoy declaramos protección en nuestros hijos, protección a nuestra familia, Señor, y declaramos que pronto veremos tu mano poderosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga a todos en este hermoso tiempo. Sabemos que el Señor tiene un plan y un propósito para tu vida. Si estás pasando por un momento de dificultad, no te canses de orar, no te canses de buscar al Señor. No te des por vencido porque muy pronto, cuando menos tú lo esperes, el Señor se manifestará y el Señor traerá sobre tu vida la respuesta que tú estás esperando. Que el Señor les bendiga.